Yom Kippur, para que entendamos algo y ponerlo en el contexto, Yom Kippur es una fiesta que se celebra en Israel. La celebran fuertemente todos los religiosos en la parte judía, hebrea en Israel. Ahora, Yom Kippur es una palabra compuesta y la primera palabra es Yom. Anote ahí Y-O-M para que usted aprenda lo que significa. Y vamos a caminar esta mañana descubriendo todo esto en el Antiguo Testamento. Y yo quiero llevarlo a conectar con el Nuevo Testamento y poderosamente con Jesús. Entonces tenemos la palabra Yom. Diga conmigo Yom. Allá atrás me ayudan a predicar, diga Yom. Yom en hebreo es día. La palabra Yom en hebreo es día. Y luego la segunda palabra es Kippur. Diga conmigo Kippur. La palabra Kippur es la palabra expiación. La palabra Kippur es la palabra expiación. Ahora, si nosotros unimos estas dos palabras, Yom Kippur es día de expiación. Kippur, expiación. Ahora, si nosotros lo llevamos también algo más, Yom Kippur es el día del perdón. Diga conmigo, día del perdón. Vamos a entender estas fiestas. Ahora, algo que nosotros debemos entender, estas fiestas nosotros no las celebramos. No es como en Israel, el pueblo judío, hebreo, ¿no es cierto?, religioso, está celebrando esta fiesta. Yom Kippur cayó este año 16 de septiembre. Entonces estas fiestas nosotros no son para celebrarlas, sino que estas fiestas en Israel son para que nosotros las observemos. ¿Está conmigo? Tenemos que entender algo, no celebramos la fiesta, sino lo que hacemos, las vamos a observar. Es decir, proféticamente estas fiestas nos hablan de lo que está pasando en el ambiente espiritual. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, Dios habló a Moisés, y quiero llevarlo ahí, y Dios estuvo 40 días pasando tiempo con Moisés. Voy a ir más arriba antes para que usted me entienda a dónde quiero llegar. El pueblo de Israel fue liberado de los egipcios, ¿no es cierto? El pueblo de Israel estuvo esclavo por muchos años. Y la palabra nos enseña y nos dice que Moisés tenía una condición bien especial. Hablaba cara a cara con Dios. Tenía una relación muy íntima con Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que Moisés se apartaba del pueblo de Israel, ahí estando en el desierto, y se iba a un monte, se iba a un cerro. Y en ese lugar hablaba con el Señor. Y no solo esto, sino que además de hablar con el Señor, Dios daba instrucciones para la nación de Israel. ¿Está conmigo la iglesia? Hoy día tengo instrucciones para darle a la iglesia. Hoy día hay algo que Dios te va a hablar. Pero ocurre que Moisés, en uno de sus idas, ¿no es cierto?, al monte, el Señor le entrega algo, le entrega las tablas de la ley. ¿Qué eran las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Cuando Moisés retorna, viene con los 10 mandamientos, se encuentra que esta nación de nuevo habían levantado un becerro de oro. Es decir, lo que ocurría en el pueblo de Israel es que Israel, siendo que Dios los estaba sacando de la esclavitud, este pueblo todavía tenía dentro de sí las tradiciones religiosas de lo que le había impartido Egipto. ¿Está conmigo? Entonces, viendo la misericordia de Dios, viendo a Dios como Dios estaba obrando, esta nación todavía tenía esos dioses paganos, esos ídolos dentro de su corazón. Entonces, cuando viene Moisés y Moisés se encuentra con esto, la escritura nos enseña que Moisés se molesta, rompe las tablas de la ley
y Dios lo aparta nuevamente y lo lleva a este monte, lo lleva a este cerro. Dios necesita hablar, póngame atención, Dios necesita hablar. ¿Con quién? Con Moisés, y necesita hablar con el pueblo, porque Moisés era la voz de Dios. Algo que tengo que recordarle, que no lo dije en la mañana, recuérdese que este año en que estamos proféticamente es el año de la voz de Dios. Es Dios hablándole a la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces Dios necesita hablar con Moisés. Dios habla con Moisés. Y fíjese lo que ocurre. Esto es muy interesante. Yo creo que lo marque ahí en su apuntador. Cuando Dios ocurre esto, Dios se lo lleva por 40 días a este monte. Dios se lo lleva por 40 días a este cerro. Diga número 40, diga 40 conmigo. En la Biblia los números son muy importantes y tenemos que tomarle atención a los números. Entonces, fíjese lo que ocurre. Se lo lleva 40 días. Y durante estos 40 días, lo que hace Moisés delante de la presencia de Dios es pedir perdón por Israel. Israel está de nuevo yendo a sus dioses paganos. Israel dentro de su corazón tiene, en su alma, tiene esta influencia de la religión, del paganismo, del pecado. Entonces lo que había ocurrido, para que entendamos un poquito esto, lo que había ocurrido es que Israel se había olvidado de los beneficios de Dios. Israel se olvida, entonces tiene que ir detrás de estos dioses paganos. Entonces la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos enseña y nos dice que viene una maldición. Es decir, Dios se molesta con esta nación. Dios se molesta con Israel. Porque Israel, viendo la mano de Dios, Israel viendo que Dios los atravesó a través del Mar Rojo y están detrás de estos dioses paganos, Dios se molesta, se enoja con Israel. Entonces, como que Israel, o esta nación, o este remanente, si podemos decirlo de esta manera, que está librando, está detrás de dioses paganos, olvidándose de Dios Jehová, Dios Jireh, está conmigo, Dios proveedor. Entonces Dios se molesta, como que ya no quiere, por así decirlo, lo voy a decir en un término súper chileno y me hago responsable de esto, como que Dios ya está cansado de Israel, está molesto, ya este Israel ya no da la medida para entrar a la tierra prometida. ¿Va conmigo acá? Entonces viene un juicio de Dios sobre este pueblo. Este pueblo tenía que recapacitar. Este pueblo tenía que traer un cambio en su mente, en su alma. Entonces aquí es donde aparece nuevamente Moisés. Y Moisés pide misericordia. Y Moisés se pone en la línea para mediar entre Dios y los hombres. Va conmigo. Y Moisés se va estos 40 días a este monte, a este cerro. Y durante 40 días, eso es muy importante que marque ahí el número 40. Durante estos 40 días, Moisés intercede por el pueblo de Israel. Moisés clama por Israel. Moisés clama por esta nación. Moisés pide perdón a Dios por el corazón de esta nación. Ahora quiero llevarlo un poquito más adelante y me voy a adelantar un poco. Dije 40 días. Recuerde que estaban en el desierto. El pueblo estaba lleno de pecado, yendo detrás de dioses, ídolos paganos. Y ahora lo llevamos al Nuevo Testamento y quiero empujarlo por ahí. Y fíjese esto, la palabra nos enseña que Jesús fue llevado 40 días por el Espíritu de Dios al desierto. No era casualidad. Quiero que tome atención en esto. Todo el Antiguo Testamento, de Génesis 1 en adelante, nos va llevando hacia Jesús, nos va indicando hacia Jesús. Entonces Moisés 40 días está en el desierto. Jesús estuvo durante 40 días en el desierto. Ahora, algo aquí interesante. No solo Jesús estuvo en el desierto durante 40 días, sino que durante estos 40 días Jesús fue tentado. ¿Se recuerda usted que el mismo Satanás vino y lo tentó? Quiso probar su identidad. Pero quiero decirle algo más.
no tan solo Jesús fue tentado, Jesús fue acosado. ¿Aló? Jesús fue acosado. Ahora, para que me entienda esto, ¿cuántos de nosotros hemos venido aquí a la iglesia? Estamos en el servicio, está la gloria de Dios, estamos tan gratos, estamos tan ricos aquí, la presencia de Dios, y salimos de este lugar y alguien nos acosa, un familiar nos cuestiona, porque venimos a la iglesia, porque tanta hora, porque tanto tiempo. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Cuántos hemos sido acosados? Alégrate, Jesús fue acosado. El problema es que nosotros reclamamos, nos quejamos porque nos persiguen, porque nos acosan, porque esto, porque lo otro. Pero a Cristo Jesús también le ocurrió. Así que si a nosotros nos está ocurriendo o nos ocurre, debiéramos alegrarnos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ministerio de Jesús. ¿Alguien va conmigo? Entonces, Jesús fue acosado en el desierto. Cuando Él está acosado, siendo acosado en el desierto, una de las cosas que Jesús está haciendo, cuando está siendo perseguido en el desierto durante estos 40 días, está intercediendo por la nación. Al igual que Moisés, Cristo Jesús está intercediendo. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Está conmigo? Entonces, entendiendo esto, vayamos a Levíticos. Vayamos a Levíticos 16, 1, 7. Y dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Habló Dios a Moisés. Dios viene a dar instrucciones. Dios viene a dar instrucciones. Y son instrucciones claras. Algo está ocurriendo. Entonces habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, porque estos dos hijos murieron. Si usted va a estudiar un poquito más la palabra, solamente lo voy a introducir para dejarlo ahí. Si usted ve la escritura, ¿por qué murieron? Porque ellos vinieron indignamente, no en santidad, delante de la presencia de Dios. Para que recordemos algo un poquito, la palabra nos enseña que cuando alguien, no cualquiera, lo voy a decir de esta manera, no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. Tenía que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. ¿Está conmigo? Entonces, si se entraba no en la presencia correcta, ¿qué es lo que ocurría? Esa persona moría. Era tan fuerte la presencia de Dios que esa persona moría. Y dice la Biblia que a la persona en su vestidura le ponían, ¿qué cosa? Unas campanitas, ¿no es cierto? Y lo amarraban o lo tenían tomado con un cordel. Y si las campanitas dejaban de sonar, significaba que esa persona había muerto, y con el cordel lo sacaban de la presencia de Dios. Entonces, para que entendamos algo aquí, Dios le habla a Moisés porque los dos hijos de Aarón habían muerto. Y Dios da instrucciones. Entonces dice: cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Wow. Diga: bendito Dios, que estamos en una nueva era, la era de Jesús. Amén. Porque, hermano, cualquiera de nosotros ahí entrando aquí podría haber. Imagínense que si esto fuera como en el Antiguo Testamento, algunos aquí saldrían caminando en dos patitas, otros saldrían cargados. Hello, ¿está conmigo? O sea, era tan fuerte en aquellos años, en aquel tiempo, que si alguien no entraba a la presencia de Dios de manera correcta, moría en la presencia de Dios. Entonces, estos dos varones le había ocurrido esto. De nuevo, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, no era para entrar todos los días.
Entonces había un tiempo específico que se entraba. Entonces, de nuevo, di a tu hermano que no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. Le tengo que hacer repetir esto porque le voy a enseñar algo. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. No era solamente entrar, era que había que tener una vestidura especial. Entonces, de nuevo, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino. Oiga, no solo Dios habla del traje, también habla de lo que lleva abajo el traje. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya vamos a aprender algo. Entonces, dice: se vestirá de la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Oiga, mi hermano, Dios es muy específico. No solo dice vístete, sino que antes de vestirte, báñate. ¿Cuántos vinieron bañados hoy día? Oiga, mi hermano, no es llegar y venir. O sea, había que vestirse, había que bañarse. En resumen, había que estar preparado porque se venía delante de la presencia del Señor. Y entonces dice: se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Diga conmigo: expiación, perdón de pecados, reconocimiento de pecado. No solamente era por uno, sino que también por sus generaciones. Esto es muy poderoso. Entonces dice: la reconciliación, dice, y la expiación del suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Fíjese que aquí la escritura en Levítico nos habla de propiciatorio. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Era una tapa, la tapa que tenía el arca. En esa tapa se vertía la sangre del cordero, el cordero que había sido presentado en sacrificio. Lo segundo que tenemos que ver es que el animalito que era entregado en sacrificio era un animal perfecto. Cristo Jesús, dice su palabra, que Él fue entregado como cordero en el matadero. Él vino y Él se entregó por nosotros. Pero también su palabra dice que en Cristo no fue hallada ninguna imperfección. Toda la palabra en el Antiguo Testamento, lo que estoy tratando de enseñar, nos lleva a Jesús. Entonces, este animalito tenía que ser perfecto. Cristo lo cumplió en el sacrificio que Él entregó. Él era un hombre, pero era un hombre Dios, hombre, pero Él santo. Entonces, una de las cosas que tenemos que también comprender: Jesús vino con un propósito y ese propósito se debía cumplir. O sea, es decir, para que entendamos algo, cuando Dios te da un propósito, aunque el infierno se levante, el propósito se va a cumplir. 2 o 3 lo recibieron. Gracias al hermano que levantó su mano allá atrás. Si Dios te llamó con un propósito, ese propósito se va a cumplir, porque Dios lo dijo.
A Jesús se le opuso el infierno. A Jesús se le opuso toda una ciudad. A Jesús se le opuso el gobierno de aquel tiempo. A Jesús su propia familia se le opuso. Pero aunque se oponga a quien se oponga, cuando hay un propósito de Dios, ese propósito se tendrá que cumplir. Alguien dice amén aquí. Agarra su palabra aquí proféticamente. Entonces se tenía que cumplir el propósito. Él era santo, completamente santo, con un propósito. Entonces veamos algo interesante aquí. Diga conmigo calzoncillo. Diga conmigo calzoncillo. Fíjese que los calzoncillos de la época del Antiguo Testamento eran desde el cuello hasta los tobillos. O sea, eran calzoncillotes. Eran desde el cuello hasta los tobillos. No es lo que nosotros conocemos ahora. Además de eso, la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que eran de lino. Es decir, no eran de cualquier tela. Ahora, ¿qué representa el lino? El lino representa la santidad. ¿Está notando? Para que después estudie. O sea, primero, no era cualquier ropaje, era un calzoncillo del cuello hasta el tobillo. Eran no de cualquier tela, era de lino. El lino, ¿qué representa? El lino representa santidad. Ahora, algo más. La primera prenda de vestir que se ponía este hombre era el calzoncillo. O sea, podríamos decir algo así, bien loco. Era la primera capa. Era la capa que estaba pegada al cuerpo del sacerdote. Era la que estaba pegada a la piel. Era la que estaba pegada a la carne del sacerdote. De nuevo, era santo. Escuche esto. Era un lino fino y este lino representa santidad. ¿Qué significa proféticamente esto? Esto significa que está diciendo: yo estoy sujetando mi carne. Mi carne no será llevada a los placeres de la carne, a los pensamientos de la carne. Estoy vestido con una ropa que es una ropa que tiene santidad. ¿Alguien me va entendiendo acá? O sea, no es casualidad que fuera de esa manera, sino que lino, santidad, está conmigo, la primera capa, sujetando la carne, sujetando los deseos de la carne, sujetando los pensamientos de la carne, sujetando la carne, diciéndole a la carne: carne, tienes que morir. Deseos del viejo hombre tienen que morir. Eso es lo que representaba. Está conmigo la iglesia. Era para controlar la carne. Ahora, algo más interesante que dice la escritura y en el Levítico que además se tenía que ceñir, poner como una correa, ¿no es cierto? Y esta correa o este cinto era de lino también. ¿Qué significa el cinto, la correa? ¿Qué significa? Significa estar bajo autoridad. Esto es lo que está enseñando la escritura. Quiero que entiendan. No cualquiera podía entrar en la presencia de Dios. Tenía que tener ciertas características. Tenía que tener ciertas vestiduras. Y tenía que estar ceñido de lino, amarrado. ¿Qué significa? Estar sujeto a una autoridad. Estar dando cuenta a alguien. Estar dando cuenta a alguien de mayor autoridad. ¿Alguien va conmigo acá? Fíjese, se lo digo de otra manera. Si él no entraba en esa condición en la que estoy hablando, ese hombre moría en la presencia de Dios. O sea, lo que nos está enseñando la escritura, que para venir al Señor una condición es estar sujeto bajo autoridad. ¿Cuántos seguirían vivos aquí? ¿Cuántos están bajo autoridad? Fíjese, también nos habla de lavar el cuerpo.
Eso, lavar el cuerpo, es lavarse, limpiarse, reconocer que estoy indigno, reconocer que tengo suciedad. Así que me voy a preparar para ir a la presencia del Señor. El libro de Levíticos 23-27 nos sigue hablando y nos habla así. Vaya conmigo a Levíticos 23-27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A los 10 días el sumo sacerdote vertía en una vasija, en un depósito, la sangre de este animalito. ¿Está conmigo la iglesia? Por eso que hace 2 semanas atrás yo lo introduje a usted en algo y le dije: antes de Yom Kippur nosotros tenemos que hacer una introspección de nuestra vida. Tenemos que ver lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Tenemos que tomar una decisión para venir el día de la expiación, que es Yom Kippur. ¿Está conmigo? Entonces, a los 10 días el sumo sacerdote de nuevo vertía en una vasija la sangre del macho que era sacrificado por el pueblo. Pasaba por el lugar santo, ya entrando, ¿no es cierto? Pasaba por el lugar santo y se dirigía con temor y temblor al lugar santísimo. Iglesia, ¿sabe que a veces nosotros como que, no sé cómo decirlo, nos familiarizamos, tal vez pueda ser la palabra, con la presencia de Dios? A veces usted está tan apurado por pedirle algo a Dios y llega y le pide ayuda, pero se olvida que usted está viniendo delante de Jehová Dios. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, incluso cuando algunas veces damos rápidamente gracias por los alimentos, tal vez hubiésemos muerto sin comer. Porque hay que venir en cierta condición a la presencia de Dios. Él pasaba, ¿y cuál era la condición de ese hombre? Temor y temblor. Ese hombre iba y decía: yo ya estuve los 10 días escudriñando mi corazón, Dios santo, ya estoy aquí, pero voy, ay Señor, ojalá no me muera. Ojalá yo haya visto todo lo que hay en mi corazón. Ojalá yo haya escudriñado todo lo que hay en mi alma. Ojalá yo me haya arrepentido de todo, no sea que me tengan que sacar a la rastra. Ese hombre entraba con temor y temblor porque estaba en la presencia de Dios. Yo soy un hombre que lo dije en la mañana de esta manera. A mí no soy de andar criticando y causando divisiones. Yo creo que la iglesia de Jesucristo ha pasado por procesos de renovación, procesos de entendimiento, procesos de revelación. Pero ¿sabe qué? Yo a veces echo cierto de menos a algo. Echo cierto de menos. Yo nací en una iglesia renovada, por así decirlo, a Cristo, como muchos de ustedes. Pero Dios después me llevó a una iglesia con raíces pentecostales. Aleluya. Y a su nombre. Ay, aquí hay algunos de allá. Bendito sea Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y para mí, cuando yo llegué ahí, era como: uy, qué raro es esto. Pero aprendí muchas cosas. Y una de las cosas era que al servicio no se llegaba tarde. Y lo segundo es que tú llegabas al servicio y doblabas rodillas 5 minutos antes en una banca. ¿Cuántos se acuerdan? Y era llegar, pero parece que todo esto lo hemos perdido, porque llegan al servicio, se llega tarde, y usted quiere introducirse en la adoración y en la alabanza sin primero haberle dicho algo a Él. A veces hay cosas que a mí me gustaría recuperar, ¿ve? Y eso era tremendo. O sea, nosotros teníamos que llegar y teníamos, no sé si ustedes, los que vienen de allá, teníamos a la entrada unos
cojincitos. Y cada uno pasaba por el mueble de los cojines porque ahí no había alfombra, ¿no es cierto? Había puro cemento. Y uno pasaba por el mueble de los cojincitos, a recoger su cojincito y a ponerse delante de la banquita y ahí prepararse para el momento. Esto es lo que este hombre entiende. Dice la Biblia que él entraba con temor y temblor, porque él no iba de shopping, él no estaba yendo a comprar pan, él estaba yendo a la presencia de Dios. Él sabía en el Antiguo Testamento que si él no estaba correctamente preparado, él podía salir muerto de ese lugar. Qué tremendo, hermano. ¿Alguien está aquí? Y a su nombre. Bueno, ahí despertaron otros que estaban camuflados, no querían reconocer que venían de allá. Ahora les salió. Se liberaron, gloria a Dios. Y a su pueblo. Ay, Dios santo. Gloria al Señor. Él se dirigía al lugar santo. Iba con temor, temblor. Hoy tenemos que aprender, iglesia, a humillar nuestra vida delante de Dios. Somos salvos por gracia en Jesucristo, pero no tenemos que manipular eso. Tenemos que aprender, no tenemos que familiarizarnos. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Humillarse delante de Dios quiere decir que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Que nuestra oración sea agradable delante de Dios. Que lo que oramos aquí pueda subir delante de su presencia y no llegue solo hasta el cielo o el techo de este lugar. El pueblo tenía que presentar una ofrenda. El pueblo todos estos días previos presentaba ofrenda para que fuera pasada por el lugar santo, para ir al lugar santísimo. Al estar dentro, el sacerdote, este hombre que tenía este privilegio, si podemos decirlo de esta manera, rociaba sobre la tapa del arca, la tapa que se llama propiciatorio. ¿Se acuerda que se lo dije recién? Rozaba 7 veces la sangre del cordero que se había sido presentado en sacrificio. Diga conmigo 7 veces. Diga conmigo 7 veces. Todo le estoy enseñando algo, lo estoy llevando a Jesús. Nosotros no celebramos la fiesta Yom Kippur, no la celebramos, pero tenemos que entender el significado profético en Jesús. Y es lo que yo quiero enseñar esta mañana o este mediodía. La Biblia nos dice que este hombre tenía que rociar 7 veces con el dedo la sangre de este animalito sobre el propiciatorio. ¿Por qué 7 veces? ¿Cuál es la razón? Podrían haber sido 5, ¿no? Podría haber sido 2, o podría haber sido que tome el depósito y lo vacíe completamente. ¿Por qué tiene que rociar 7 veces diferente? Aquí está la razón. Porque en 7 oportunidades Jesús derramó su sangre antes de entregar su vida. Todo está unido a Jesús. La primera vez, cuando Cristo Jesús en el monte de los olivos, anótelo, estaba orando y empezó a sudar sangre, dice la Biblia. Cristo aún no muere, pero es la primera vez que empieza a brotar sangre de su cuerpo en el monte de los olivos. La segunda ocasión es cuando a Cristo con una vara le pegan en su nariz y empieza a salir sangre de su nariz. Segunda. Tercera ocasión es cuando sangra su espalda luego de haber sido azotado. Está conmigo la iglesia. Cuarta ocasión, espero que usted esté aprendiendo algo. Cuarta ocasión, cuando le ponen la corona de espinas sobre su cabeza y empieza a derramar sangre. Quinta ocasión es cuando Jesús es clavado en el madero y en sus manos le ponen unos clavos
Y es la quinta vez que Cristo Jesús derrama sangre antes de entregar su vida. Sexta ocasión, cuando Él derrama sangre de sus pies y lo clavan al madero. Y por último, séptima ocasión, cuando es traspasado su costado antes de entregar Él su vida y derrama por última vez sangre. El cordero que era entregado en expiación en el Antiguo Testamento representa a Jesús. Las 7 veces que este sacerdote tenía que derramar, poner sangre, ¿no es cierto?, en ese lugar, representaba proféticamente los 7 razones, o las 7 veces, perdón, que Jesús iba a derramar sangre antes de entregar su vida. 7 veces tenía que rociar ese lugar mediante la sangre que era derramada o puesta en ese lugar. Quiero que me entiendan. En el santuario, en el lugar santísimo, la nación quedaba perdonada, la nación quedaba purificada por un año. ¿Aló? ¿Dónde se derramaba? En el lugar santísimo. ¿Aló? Quiero decirle algo. Usted es, y la sangre del cordero está sobre ti. Esto no lo alcancé a decir en la mañana. Qué pena. Aquí no necesitamos que este púlpito, por decirlo algo, y vengamos y rociemos en este púlpito sangre o algo. La sangre de Jesús 7 veces está sobre ti. Y ni siquiera yo tengo que andar con algo aquí para tirarte sangre o agua. Sino que hace 2000 años atrás, poquito más, Cristo Jesús derramó su sangre sobre ti y la derramó en ti. Si ese aplauso es para Jesús, délo a Jesús. Se lo voy a decir más loco todavía, más loco. Más loco. A ver si alguien me agarra allá atrás. Usted es el santuario. No lo dije en la mañana. No estaban preparados los de la mañana, aunque estaban más despiertos y más atentos, pero bueno. Que tenga buenos oídos para oír, oiga. La palabra expiación es la palabra kafar. La palabra expiación es la palabra kafar, que es traducida kafar como la palabra cubrir. La sangre del cordero hizo, o Jesús, se lo voy a decir de esta manera, Jesús, Él se entregó como cordero por expiación a nuestros pecados. Se lo uno ahora para que entienda. Él ya nos cubrió con su sangre. La palabra kafar es la palabra cubrir, pero en el original no es cubrir como yo estoy cubierto con esta ropa ahora, que más tarde me la voy a sacar. Yo ya quiero sacármela porque estoy transpirando, hermano. Todo lo que tengo que hacer, me pidieron que me pusiera todo este ropaje para predicar hoy día. Dios santo. Lo bueno es que los camarógrafos hoy día no están con problemas, porque no tienen el brillo de la luz que les molesta. El reflejo, ¿lo entendieron? Mi peladita. Pero bueno, sigamos, estamos predicando, ¿no? La palabra kafar es la palabra cubrir. Expiación es kafar. Kafar es cubrir, que no es lo que nosotros entendemos porque ahora estoy cubierto con esto. La palabra expiación
que es cafar. Se lo digo de esta manera, no sé si alguno de ustedes alguna vez se han camuflado, se han pintado. Los que estuvimos en el ejército, yo no. Pero se pintan los militares, ¿no es cierto? Se cubren y la piel deja de tener el color original, tiene otro color. Se lo quiero explicar de esta manera. Eso es expiación. ¿No me entendieron? Te lo digo porque no me lo agarraron. Es que la sangre del cordero ya te cubrió. Y la sangre del cordero nos cubre cada día. Diga conmigo cafar. Diga conmigo expiación. Por Jesús, ahora fíjese que dice la Biblia que cuando Dios habló con Moisés le dijo: una vez al año podrá venir y entrar. Está conmigo la iglesia. Pero en Cristo Jesús, hoy todos los días podemos venir a la presencia de Dios. No necesitamos una fiesta una vez al año. No necesitamos Yom Kippur todos los años. Esto proféticamente nos habla de Jesús. Yo puedo venir todos los días y expiar. Expiación, arrepentimiento. Todos los días puedo cafar, estar cubierto por la sangre del cordero. Puedo hacerlo en mi trabajo, puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en la universidad, puedo hacerlo en el colegio. Donde quiera que estoy, yo puedo estar en su presencia. Alguien me dice amén a eso. El día de la expiación, entendamos algo más, era la fiesta más importante en Israel. Lo que acaba de celebrar Israel hace un par de días atrás era la fiesta más importante. Este día, Yom Kippur, marcaba un antes y un después en el pueblo de Israel. Por eso que previamente, 10 días, ellos se preparaban en oración y en ayuno, porque este día marcaba un antes y un después. En este día, según la creencia judía religiosa, es el día en que todos los pecados son perdonados. Incluso es más, este es el día en que ellos se ponen de acuerdo y las deudas son perdonadas. Si alguien yo te debiera dinero, no me puedes volver a cobrar, porque en Yom Kippur todo fue perdonado. Todo fue saldado. ¿Qué está uniendo? En Cristo Jesús todo fue pagado. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, para ellos era muy importante. Este día ellos se abocaban y se consagraban para pedir perdón por los pecados, por la falta. Se tomaba la decisión de entrar en un nuevo año con una conciencia limpia. Y ellos decidían hacer lo bueno, es decir, ser mejores. Este año voy a ser mejor. Ellos tenían la seguridad plena de que Dios les perdonaba todo si ellos se arrepentían. Levítico 16:16. Y dice así: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Mire, esto está poderosísimo ahora. Mire, fíjese que Israel, esa nación, estaba viviendo en pecado. Y la Biblia dice que el tabernáculo, es decir, su presencia, habitaba en medio del pecado. Esta nación ha cometido pecados, pero Dios habita en esta nación. Esta ciudad ha cometido pecados, pero Dios habita en esta ciudad. Tú y yo hemos cometido pecados, pero Dios sigue habitando en nuestra familia y en nuestro hogar. Eso es lo que está representando, mi hermano.
Dice el libro de Levítico, aunque Israel, esta nación, era una nación que estaba en pecado, Dios no se fue. Dios siguió habitando en ese lugar. Yo he enseñado por años esto y he dicho lo siguiente. Gracias. Dios está en la botillería o en el bar donde se está vendiendo cerveza y la gente se está alcoholizando ahora mismo. Dios está ahí. No, pastor, Dios no puede estar ahí, ahí está el pecado. No, Dios está ahí. La diferencia es que Dios no se puede manifestar ahí. Esa es la diferencia. Dios habita. A pesar de que estemos pecando, desobedeciendo a Dios, su presencia sigue estando ahí. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está portándose mal, usted siente como algo raro, como que hay algo que le dice pórtate bien, y usted se quiere portar mal y quiere estar en lo malo, pero hay algo que lo llama y hay alguna conciencia por dentro que te dice déjalo malo? Es como Tony y Jerry, el diablito bueno y el diablito bueno, malo, ¿no es cierto? El angelito y el diablito, hace lo bueno, hace lo malo. Dios está ahí. A pesar de que había pecado en Israel, Dios estaba ahí. En medio de las impurezas, Dios habitaba con ellos. Quiere decir que Dios siempre le estaba dando una oportunidad a Israel para que se volviera de sus pecados. Versículo 19 ahí mismo dice: y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Jesús derramó su sangre por nosotros para limpiarnos y para librarnos. El libro de Éxodo 29, 38, 39 dice así: esto es lo que ofrecerás al altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Diga conmigo mañana. Diga conmigo tarde. Lo voy a llevar, lo estoy llevándonos, ya lo estoy llevando a Jesús. Con todo el Antiguo Testamento no he entrado todavía, ni he entrado en Mateo, ni Juan, ni Lucas, ni los Hechos, ni nada. Estoy en el Antiguo Testamento mostrándole cómo se estaba moviendo la imagen de Jesús en todas estas fiestas religiosas o todo lo que ellos hacían. Todo representa a Jesús. Dice el libro de Éxodo: ofrecerás en el altar cordero por la mañana y cordero por la tarde. Jesús tenía que cumplir todo esto. Fíjese que el animalito que era presentado para el sacrificio primero tenía que ser observado, para que este animalito no tuviera ninguna mancha, ninguna cosa negativa, para que estuviera perfecto. Se lo digo de esta manera: tenía que ser un corderito perfecto, un cabrito perfecto. No tenía que tener ninguna mancha, ninguna. No tenía poder tener la pata corta ni nada. Todo tenía que ser perfecto. Lo examinaban previamente. ¿Está conmigo? La palabra del Señor nos enseña que Jesús, antes de ser crucificado, fue llevado delante del Sanedrín para ser examinado. Y no se halló nada en él, dice la Escritura. ¿Cuántos me van siguiendo y entendiendo algo? Jesús es llevado antes de morir y ser crucificado delante del Sanedrín para ser inspeccionado. ¿Pero qué ven en este hombre? El cordero era inspeccionado, examinado, tenía que ser perfecto. Cristo Jesús era el cordero que fue llevado al matadero. Era el que entregó su vida por expiación por nosotros. Es el que nos redimió de nuestros pecados. Pero previamente fue examinado y no se halló nada impuro en él. Él cumple este ritual, él sabe. Está cumpliendo este ritual. Y la Biblia dice que después de que el corderito era examinado, era llevado fuera. Diga conmigo, fuera.
y fuera de la ciudad era amarrado y era preparado para venir al sacrificio luego. Se recuerda, para que me entiendan algo, y no lo dije en la mañana, pero a ver si usted me acompaña con esto. Se recuerda cuando Abraham tuvo que entregar en sacrificio a su hijo. No lo hizo dentro de la ciudad, tuvo que ir fuera a entregar el sacrificio. Para que me siga ahí, todo tiene que ver con Jesús. La Biblia nos enseña, Cristo cumplió el ritual y después de pasar por el Sanedrín, dice la Biblia que Él fue llevado atado a otro lugar. Él era la ofrenda. Dice la Biblia que fue azotado, fue herido, y a la hora mañana, por la mañana, le crucificaron. ¿Se recuerda que uno era presentado por la mañana y otro por la tarde? Por la mañana le crucificaron. Pero ¿dónde le crucificaron? No dentro de Jerusalén, fuera. ¿Dónde era llevado el animalito? Fuera. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Fuera. Por la mañana. Ojalá que todos ustedes me agarren esto. Esto es muy poderosísimo. Escuche esto. Mientras el Mesías, Jesús, era crucificado, Él era el Jesús Mesías, los religiosos estaban presentando ofrenda en el templo. Los religiosos, mientras el Cordero Jesús era crucificado, ellos estaban presentando otro cordero en su religión en el templo. Lo tuvieron con Él, pero no le reconocieron. Levítico 16:27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Era sacado el animal, pasado por este final proceso. Cristo Jesús no fue crucificado en Jerusalén, lo crucificaron fuera, porque tenía que cumplirse la escritura. En el libro de Hebreos 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, no fue dentro. Y dice la escritura en el versículo 13: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. A Cristo Jesús lo abandonaron, lo dejaron solo, sus discípulos, sus amigos. Él está crucificado solo, fuera. Está siendo crucificado en la hora mañana, por la mañana. Y ya se lo escribo, o para que lo anote, o lo conectarlo con Él. Dice que Él resucitó por la tarde. Por la mañana sacrificio, por la tarde resucita. Se cumple la escritura. Ya estoy terminando, téngame 5 minutos de paciencia. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El libro de Joel 2:31-32 nos dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Se recuerdan que hemos visto la luna roja? Profetizado en Joel. Últimos tiempos. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Joel está profetizando a Jesús. En Jerusalén, en el monte, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente cual Él habrá llamado. Hermano, Joel habla de usted.
Bueno, los que son remanentes me dicen amén. El resto vaya a almorzar empanada. Joel está diciendo, y en los días finales, antes de ser el día terrible, el remanente verá a Jesús y será levantado por salvación en Cristo Jesús, el cual fue entregado, crucificado, muerto, resucitado y al tercer día, aleluya. Ay, Dios santo. Todo lo que nos habla la Escritura nos habla de los tiempos finales. Al ver la Escritura vemos que toda la profecía de la venida de Jesús está cumplido. Todo está cumplido. La venida de Jesús, del Mesías, está pronta, hermano. Dejemos de jugar, está pronta. ¿Cuándo, pastor? Mañana, pasado, no lo sé, pero que está. El día del perdón no es hoy en Yom Kippur. Para Israel es una fiesta religiosa, una figura. Para nosotros es un reloj profético. Para nosotros Yom Kippur es una señal del cielo. Para ellos están esperando el Mesías. Para nosotros Él ya vino y viene por segunda vez. El día de Yom Kippur, se lo digo ahora, ya estoy terminando. El día de Yom Kippur es cada día que tú doblas tus rodillas y te arrepientes y le pides perdón al Señor por tus pecados. No tenemos que esperar un año. No tengo que venir yo aquí y ponerme calzoncillo. Imagínense, hermano, ¿te imaginas ya? Calzoncillo de aquí para abajo, hermano. Y usted ni siquiera me necesita a mí. Usted puede llegar en su casa, en una calle, sobre un vehículo, cerrar sus ojos y decir: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un mediador, se llama Jesús. Con su sangre fui lavado, perdonado y purificado, y la marca de Cristo está sobre mí. Denle un aplauso a Jesús por eso. Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ay, esto es poderoso. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrío macho vivo. Y dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Arranqué en el desierto, estoy terminando en el desierto. La Biblia dice que el sacerdote Aarón tenía que poner las manos sobre el animal y decir: ahora, animalito, te llevas el pecado de Feli, que es lo que sea, y te llevas el pecado de Mario, que es mejor lo que sea, y te lleva el pecado de Macarena, que es, y te lleva el pecado, y le transfería los pecados. Y fíjese, hermano, pero que esto es que si usted me logra entender, un animal llevaba el pecado y cargaba el pecado de todo el pueblo. Pregunta: ¿cuántos habitantes habían en ese pueblo? ¿Se imagina la lista que debe haber tenido ese hombre Aarón orando por todos los pecados? Ya, pásame tu lista ahora.
Ya te toca la tuya. Ay, Dios santo. Así que yo me imagino que Aarón iba pescando la lista y decía, bis, el siguiente. Sí, porque imagínense todos los pecados, hermano. Y dice que ponía sobre el animal todos los pecados del pueblo. Si hubiese sido Iquique, 300,000 habitantes, imagínense cuántas horas para contarle al pobre animalito. El animal le decía, ya termina ya. Pobre animalito llegaba ahí paradito, bien paradito, y de repente ya cuando iba por ahí por el 50, ya estaba el pobre, ya no daba más con tanto pecado, hermano. ¿Está alguien conmigo acá? Y Aarón oraba y ponía los pecados de todo el pueblo. Eran traspasados sobre este animalito y enviados al desierto. Jesús dice su palabra. La Biblia dice, y Él cargó con todos los pecados de la humanidad. No solo los presentes de ese instante, sino los pecados por venir. Él se presentó en sacrificio por ti y por mí. Y Él llevó nuestra maldición, nuestra iniquidad. Jesús fue al desierto. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, los pecados de nosotros. Todos nosotros, en alguna parte de nuestra vida, esta mañana, ayer noche, ayer tarde, ayer por la mañana, pecamos de pensamientos, palabras, etcétera. Y la Biblia dice que Él ya cargó con ese pecado. Levíticos 1:4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. ¿Qué es lo que significaba la palabra expiación? ¿Qué significaba? Ya se olvidaron. Perdón de pecado, ayúdenme a predicar. Fuimos perdonados en Cristo Jesús. Yo quisiera invitarle con toda esta reflexión a que usted y yo nos volvamos a Cristo Jesús. Todos los pecados, nadie está libre de pecar. Todos hemos pecado, todos vamos a pecar. Le hablé de santidad, le hablé del lino de santidad, le hablé del lino, del cinto del lino, sujeción. Hay mucha gente rebelde que no quiere darle cuenta a nadie. Hay mucha gente que no quiere que nadie lo discipule, que nadie lo lidere, que nada. Quiere venir solo a la iglesia, yo y el Señor. Pero la palabra dice que hay un principio, se llama sujeción. Y tiene que ver con santidad. No era un cinto de ¿cómo se llama? De eso mismo. De correa, de cuero. Era un cinto de lino. Significa que cuando tú estás sujeto, tú estás en santidad. Cuando tú estás rindiendo cuenta de tu vida, cuando estás siendo discipulado, formado, tú estás viviendo en santidad. Es bíblico. Una de las cosas que yo más le temo es no tener a quien rendirle cuenta, porque una de las cosas que yo digo, Señor, si yo no tengo a alguien sobre mí, a quien escudriñe en mi corazón, yo me puedo perder y puedo llevar a mucha gente a perderse. Y eso trae temor y temblor sobre mi vida. Jesús pagó el precio. Él se entregó. No tenemos que esperar un Yom Kippur. Yo quiero invitarte este día, donde quiera que tú estés, que tú reconozcas tu condición actual con el Señor, y que tú, en la libertad de los hijos de Dios, en este día tú puedas decirle: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Cada uno de nosotros sabe en qué área de su vida
le ha faltado al Señor, le ha fallado a Dios. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Yo no te voy a traer aquí delante ni nada. Es un tema entre usted y el Señor. Que usted pueda humillarse y pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que usted ha hecho con el Señor delante de Dios y que han defraudado a Dios o que han decepcionado a Dios. Así que tenemos un par de minutos para que usted, donde está, usted pueda ponerse en pie, de rodillas. Usted verá, pero es entre usted y el Señor. Si me baja un poquito de luces, por favor. Si usted está viendo la televisión, en las redes sociales, usted vaya al Señor esta mañana, esta tarde o este mediodía. Lugar, puente, comunión. Lugar de guía y dirección. Lugar de encuentro y comunión. Lugar de guía y dirección. Padre Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí reconociendo nuestra condición, en la condición que tenemos de hombres y de mujeres naturales. Mi Dios, te hemos ofendido, nuestras vidas te han ofendido. Hoy reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos nuestra maldad delante de ti. Reconocemos, Dios, como dice tu palabra, que hemos pecado contra ti he pecado. Y hoy nos arrepentimos delante de tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, por los pensamientos impuros, por las palabras, Señor, por los actos, por la falta de perdón, Dios de gloria. Perdónanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de tu presencia. Señor, gracias porque podemos venir libremente a tu presencia. A través de Jesús, la sangre que nos ha perdonado, que nos ha lavado, podemos venir libremente ante tu presencia. No necesitamos a nadie más, porque tu palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él se llama Jesús. Tu palabra nos enseña y dice que el velo del templo fue rasgado y hoy tenemos acceso libres delante de tu maravillosa presencia. Amado Jesús, gracias por el sacrificio que usted dio en la cruz del Calvario. Amado Jesús, gracias porque usted entregó su vida. No tuvo estima de su propia vida. No le importó sufrir cada latigazo, cada golpe, cada vituperio, cada escupe. No le importó, porque había un fin mayor, y ese fin era que nosotros conociéramos al Padre y te conociéramos a ti. Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Rey de Gloria, por cada acto cometido de manera personal. Pero también, mi Dios, en este mediodía venimos y asumimos el pecado de esta región, de esta nación, y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Señor amado, por todo acto que está cometiendo esta sociedad y este mundo, esta región llamada Tarapacá y esta nación llamada Chile, que te ha ofendido con ideologías y pensamientos de hombre, que te ha ofendido con leyes naturales que son anti Dios,
que quieren romper tus principios, tus mandatos y tus leyes. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo nos humillamos delante de ti, reconociendo el pecado personal, pero reconociendo también los pecados familiares, reconociendo y arrepintiéndonos de las maldiciones que hemos cargado de generación en generación, del pecado que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y antepasados. Señor, queremos romper toda maldición en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra nos enseña y dice, Señor, que la bendición de Jehová será sobre la tercera y cuarta generación, pero tu palabra también dice, mi Dios, que las maldiciones recaerán sobre las terceras y cuartas generaciones. Por eso, mi Dios, hoy vengo en este lugar y te pido perdón por el pecado de mis padres, el pecado de mi madre, Señor, el pecado de mi padre. También pido perdón, mi Dios amado, por los pecados de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarasabuelos, por el pecado de mis tíos, por el pecado de mis tías, por el pecado de mis generaciones. Dios, en el nombre de Jesús, perdóname, perdónanos, perdóname y perdónanos. No tengas en cuenta nuestro pecado, no tengas en cuenta el pecado de nuestras generaciones. Vengo delante de tu presencia de la misma manera que vino Moisés y subió delante de ti, Señor, y te dijo: Padre, 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 no ten en cuenta el pecado de Israel, no ten en cuenta su maldad, no ten en cuenta su rebelión y su rebeldía. Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mis generaciones pasadas y ten misericordia de mis generaciones futuras. Ten misericordia de mis hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Yo sé, mi Dios, porque hombres naturales somos, yo sé, mi Dios, que ellos un día delante de tu presencia pecarán y harán lo malo, pero yo me paro en este momento en la brecha y en el nombre de Jesús me anticipo a eso, Señor, y en el nombre de Jesús yo te pido perdón por los pecados futuros de mis generaciones, aquellos pecados que ofenderán tu presencia y ofenderán tu gloria y mancharán tu sangre, Cordero inmolado. En el nombre de Jesús me hago responsable y tomo el pecado de ellos, como también de mis generaciones pasadas. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este lugar santo, bajo tu palabra y tu presencia, Señor, perdona el pecado de esta región. Perdona los pecados de los hombres y mujeres que han sido puestos en lugares, Señor, en lugares de privilegio, de gobierno, y que aceptan principios y ideologías de las minorías, principios que van en contra de tus leyes, en contra de tu palabra. Padre Dios, perdónanos, Señor, por el pecado de esta región. Perdona el pecado de esta nación. En el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia en este día proféticamente, Señor, no celebrando una fiesta religiosa, sino que proféticamente parándome en la brecha y arrepintiéndome, Señor, de todo lo malo. Señor, perdónanos. Hemos hecho lo malo, nos hemos descarrilado, te hemos ofendido, hemos sido desobedientes, hemos sido insujetos, Dios amado. Hemos cuestionado la fe, hemos cuestionado la visión, hemos cuestionado, Señor, y hemos murmurado y hablado. Señor, perdónanos. En vez de ser gentes de unidad, hemos sido agentes de desunión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, contrito y humillado, arrepintiéndonos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, porque queremos que el día malo no nos alcance. Más, mi Dios, queremos estar en tu bendición, queremos estar en el día bueno, Rey de Gloria, y tú nos estás dando la oportunidad, Señor, para entrar en el gozo de tu presencia y en el gozo de tu Espíritu, Dios. Limpios, lavados, santificados. Oh Dios, aquí estamos. Oh Dios, aquí estamos, humillados. Pecamos,
Pecamos delante de ti, pero nos humillamos, nos arrepentimos. Levante un clamor, iglesia, y donde usted está, dígale: Señor, perdónanos. Este es un tiempo para entrar en tu presencia.